no le permitió a mi mamá trabajar y le dijo, mira, mientras yo esté nada va a faltar. Entonces faltó él y faltó todo. Empiezas a caer en sí de que todo este estilo de vida, todo esto que te venden de poder, de honra, de cómo la gente te mira, de cómo te aplauden, no vale para nada porque a final de cuentas te cobra la factura y hay gente que termina o en la cárcel o muertos. Dime si eso no te ha costado, dime si eso no es pesado, dime si no es demasiado frustrante el querer agradar a todos cuando ya le agradas al que más importa y ese es a Jesús. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Arte de la Restauración. El día de hoy tenemos una súper invitada de lujo, se llama Cristel Burgueño. Muchas gracias, Cristel, por estar aquí. Gracias a ti. El tema de hoy está súper interesante. Es que lo voy a decir despacio para que lo escuches y lo leas. Y el tema de hoy se llama La hija de un narco. Del dinero al dolor y del dolor a Dios. ¡Wow! Antes de entrar en el tema, primero quiero que sepan que aquí mi amiga Cristel es toda una licenciada en negocios. También tiene una maestría en liderazgo organizacional. Ella actualmente forma parte de todo lo que es la comunidad cristiana La Roca. Entonces es parte del equipo del Centro de Entrenamiento La Roca. También es parte del equipo de la implementación de iglesias, porque pues se están plantando iglesias en diferentes estados, países. También es parte del equipo de las misiones. Así es. Sirves con jóvenes, con mujeres, das cursos, eres maestra. ¿Qué no hace aquí, mi amiga Cristel? Pero no todo fue sanidad. Exacto. Ni amor en su momento, sino que creciste siendo hijo de un narco. Así es. Sí, Okay. sí. Entonces, platícanos, ¿qué sabías tú? ¿Cómo se crece cuando sabes o no sabes si tu papá está en negocios como ilícitos? A ver. Yo crecí en un hogar súper amoroso, teniendo mi familia unida. Mi papá era alguien que siempre cuidó de mi familia. Yo miraba que crecíamos con muchos lujos, ¿no? Crecíamos con muchos viajes, siempre estuve en escuela privada, siempre si yo quería una cámara, una computadora y estaba al día siguiente, como todo eso era parte de nuestra vida, ¿no? Y yo crecí acostumbrada a eso. Nos mudamos de casa, vivíamos en casas grandes, en privadas, como todo esto. Y pues siempre me dijeron, no, tu papá compra y vende carros. O cuando yo le preguntaba, sí, tenemos fincas y compramos y vendemos carros, ¿no? Entonces él de repente se iba por temporadas, regresaba y yo sospechaba algo y mis primos me decían, ¿sí sabes lo que tu papá hace? Y yo, pues que mi papá compra y vende carros, ¿no? Y ya listo. Pero tiempo después pasaron ciertas cosas que me llevaron a dudar. A dudar y a darme cuenta que había un gato encerrado. Que había algo que no era lo que yo pensaba. Y sí, como por ejemplo íbamos a ciertos lugares donde había reuniones y nos decían, ¿saben qué? Espérense, quédense allá afuera, yo voy a hablar con ciertas personas. O de repente había, no sé, yo veía que hacían tratos con policías, hasta como que tenían reuniones y mucho misterio. Entonces, dentro de todo ese ambiente también ¿Cuántos años tenías tú cuando ya empezaste a percatarte de esas cosas? Estaba como en sexto de primaria, pues a lo ya. mejor quinto de primaria, sexto de primaria. 12, todo mi 11 ambiente. años. Sí, y todo mi ambiente era como, estando con él siempre escuchábamos corridos. Yo quería tener mi propio corrido. Yo quería como que todos los corridos hablaban de héroes que habían sido parte de, que llegaron a tener, que llegaron a poder, que de no tener nada llegaron a todo. Entonces yo miraba estas historias y yo decía, wow, o sea, yo quiero. Y hasta en una ocasión mi papá me mostró un corrido que le hicieron a él, ¿no? Entonces yo decía, con más anhelo a mí me gustaría, pero no fue hasta un día donde yo me acuerdo que estaba en mi cuarto. Me dicen, Cristel, puedes venir a nuestro cuarto. Voy al cuarto de mis papás y la cama estaba repleta de pacas y pacas de dólares. La cómoda, los muebles de alrededor estaban llenos de dinero.
Y en ese momento nadie dijo nada, yo no hice preguntas, pero yo en ese momento dije, aquí hay algo distinto. Ajá, algo está mal esto. Aquí, o sea, y yo dentro de mí, el momento en que empecé a contar, porque me dijeron, oye, puedes ayudarnos a contar. ¿Quién te dijo, tu papá? Mi papá, o sea, me dijo como que, mira, estamos tu mamá y yo contando, como puedes ayudarnos. Y yo, sí. Pero dentro de mí yo estaba así de que, wow, soy parte del negocio. Qué privilegio, de aquí que va a seguir, de aquí que voy a hacer. O sea, tú te visualizabas como ¿cómo yo se me llaman visualizaba las series estas de... Sí, claro, sí. como casada con alguien que también tuviera un corrido, que también fuera alguien dentro del medio, porque en un tiempo crecimos en Culiacán. Yo nací en Culiacán, Sinaloa. Ok. Mis papás son de allá y el ambiente en el que creces es algo que se ve tan normal y tan atractivo, ¿no? O sea, si tú quieres tener influencia, bueno, empieza a involucrarte en ese ambiente. Sí. Atractivo, me imagino, por todas las comodidades, el dinero, Sí. pero... Y la otra parte, o sea, como tú, por ejemplo, me imagino que obviamente como estabas no te dabas cuenta, pues si mataban a alguien o si me explico, Sí. o la cosa, lo feo, ¿no? Pero es toda esta parte de, yo siento que es toda esta parte de la adrenalina que se siente como al tener poder, al tener influencia. Al ser parte de una película de acción. Sí, así. claro, o sea, los mejores carros, las mejores casas, las reuniones, como todo este ambiente es algo que en Culiacán, si tú vas, el ambiente es como que, wow, respetan a tal persona porque trae cierta camioneta y vive en tal lugar y a lo mejor todo el mundo sabe que esa persona está ganando dinero ilícito, pero hay hasta admiración. Wow. Porque, por ejemplo, mi papá era alguien que todo el mundo amaba. No era una persona que tú mirabas gruñón, así como que, ¿qué quieres? No, mi papá llegaba a la casa de mi abuelita. Digo, le hicieron un corrido, ¿no? Digo, era buena onda. Era buena onda. Pero yo me acuerdo que llegaba a la casa de mi abuelita y toda la cuadra sabía que él había llegado y él hacía fiestas, traía comida para todos. Si alguno de mis familiares en Navidad no podía venir a la fiesta, les llamaba, oye, ¿sabes qué? Yo te cubro los vuelos, pero tú vas a estar aquí. Era con ese dinero que él ganaba, pues súper generoso. Entonces, personas que a lo mejor viven en una situación difícil y llegan estas personas con esta calidad, con esta ayuda. Con esta ayuda, no van a ver de dónde viene, van a ver lo que están recibiendo. Entonces se crea esta normalidad, ¿no? Y hasta que viene un impacto, un efecto, entonces es como que, espera, creo que eso no está tan bien como se ve, ¿no? Tan bien como se pinta. Entonces, tú estabas feliz siendo parte del negocio familiar, contando billetes. Yo encantada. Me ha encantado, feliz. Y luego, o sea, me imagino que eran cosas que no podías platicar en la escuela, ¿no? Sí, claro. O sea, mis amigos se daban cuenta de que algo estaba interesante. Pero no les dijiste, anoche estaba contando unas pacas de dinero ahí en la cama. No, para nada. Pero sí era como que, uy, Cristel, ¿por qué cambias tanto de carro? Los carros que mi papá traía eran camionetas último modelo, gigantes, naranjas o amarillas o rojas. Entonces mis amigos en la escuela ya era así como que viene Cristel. Todos se iban a la entrada a ver qué carro iba a llegar. Ok. Entonces era como que no, Cristel, su papá, su familia. Era este concepto también de mí que yo me estaba formando de alguien que era admirada, pues. Casi pasaba y era como que pásale, Cristel, pásale por aquí, porque por esa misma. Y yo también, al tener economía, íbamos a Disney y yo lo que hacía era... no eres la reina del sur, pero eres la reina del colegio. Del colegio, ¿no? Sí, como que iba a Disney y yo, papá, quiero un llavero para todos los de mi salón. Y llevaba los nombres y los llaveros para cada uno. Con su inicial y siempre, voy a comprar un peluche, papá, para todos los de mi salón y les compraba peluches, Entonces, era como esto también. Para mí, yo decía, ay, qué padre, porque pues puedo ser de bendición a otras personas como por esta razón, ¿no? Claro, y seguía siendo la reina del colegio. La reina del colegio. Entonces, ¿y cómo, sí. cuándo cambia esto? O sea, ¿cuándo pasas, o sea, cuándo entra el dolor? O sea, hasta ahorita es todo dicha de alegría, ¿no? Sigo todavía. En el bache. No es cierto, no, para nada. No. Pero lo que sucede es que
pasa que mi papá tenía uno de sus amigos, fue infiel a su esposa. Entonces la esposa le dice, mira, si tú no vas a un encuentro que yo te voy a mandar en Cancún, yo no te perdono. Tú no vas a regresar a casa, tú ya no vives aquí. Y el amigo le dice a mi papá, ay, Oscar, acompáñame, mira, que no me va a perdonar, que si alguien no va, yo no voy a ir solo, que no sé a dónde voy. Y mi papá le dice, bueno, yo voy contigo, ¿no? Entonces él se va a un encuentro. Buena onda tu papá, de como lo has dicho, ¿no? Sí, entonces él se va a Cancún con su amigo a acompañarlo para que la esposa lo perdone y ahí él se encuentra con Dios. Pero se encuentra con Dios de una forma donde yo recuerdo que nos dieron videos del encuentro de él saltando por Jesús. Él así regresó con toda la buena economía que traía, con discos, cassettes de Marcela Gándara, Marcos Witt, todos los artistas cristianos y regalándolos a todo mundo, invitando a la iglesia, es que tienen que conocer a Dios. Mandó a mi mamá al encuentro, pidió que le dijeran en Tijuana dónde había, que en ese momento vivíamos aquí, entonces que en Tijuana dónde había un lugar donde él podía ir y nos mandaron a La Roca. Ok. Entonces nosotros llegamos a Dios y llegamos a La Roca. ¿Cuántos años tenías tú cuando llegaste? O sea, cuando fue esa... O sea, cuando tu papá cambió de tener corridos a tener alabanzas. A mis 13 años. A tus 13 años. A mis 13 años. Y para ti, ¿cómo aceptaste ese Sí. cambio? Porque no es fácil y más cuando eres cuando eres la reina del colegio, uno. Sí. Y porque yo me he encontrado también a veces que a los mismos jóvenes les da vergüenza. Ok. También decir, o sea, no tuviste tu problema al principio. Bueno, o sea, cuando mi papá llegó con toda esta emoción, nos mandó a nosotros al encuentro, yo miraba que él era más intencional en tener una buena relación con mi mamá, andaba siempre contento, se empezó a involucrar y él era el que nos llevaba. Y seguía en el negocio. Y seguía en el negocio, hasta que un pastor le dijo, mira, Oscar, muy hermoso lo que estás haciendo y dando a los necesitados. Sí. Y a lo mejor, no sé. Pero ¿qué te sirve que se gane todo el mundo y se pierde tu alma, ¿no? Exacto. Y le dice, ese no es el camino, tú tienes que tomar una decisión. Si tú quieres continuar por ahí, pero pagar el costo, o si tú quieres aceptar a Jesús y dejar eso de una vez por todas. Y mi papá le dijo, bueno, yo voy a dejar absolutamente todo si Dios me da una avioneta, un tráiler y un yate. Si yo tengo esas 3 cosas, cuando yo las tenga, yo dejo todo. Y yo me acuerdo haberme subido a ese tráiler y que me dijera, mira mami, mi tráiler, mira, y haber estacionado el yate en nuestra cochera. Y todo esto llegó y mi papá tomó la decisión y dejó todo. Yo me acuerdo que fue en Semana Santa, de hecho, en estas fechas. ¿Él les hacía partícipe de, como por ejemplo, o sea, tú cómo sabes que él... Porque mi mamá estaba en esa conversación y ella me contó que este pastor habló con él y que le dijo esto. Entonces, él tomó esta decisión y dijo, él siempre cargaba como con 4 o 6 celulares, siempre traía muchos teléfonos y radios. Y en esa ocasión dejó todo, nos fuimos a un lugar donde no agarraba nada la señal y estuvimos como unas 2 semanas en familia. Él era pescador antes, entonces fuimos a pescar, fuimos a andar en motos, fuimos a disfrutar de ese tiempo en familia como 2 semanas. Para ti fueron como 2 semanas de vacaciones. Hermoso, o sea, hermoso enseñándole a mi hermano a pescar, pasando tiempo juntos en familia, él platicando mis historias de cuando era joven. Y regresamos a un lugar donde empieza a haber pues ya señal, ¿no? Entonces regresamos a nuestra casa y mi papá dice, ¿saben qué? Voy a ir por unos carros que tengo en Ensenada y ya me regreso. El plan era pues hacer cosas distintas y cuando sale, yo me acuerdo que se despide de mí y le digo, mi mamá me dice, Cristel, ora por tu papá. Yo ya había ido a mi encuentro, ella había ido a su encuentro, ora por tu papá. Y yo, no mamá, yo no sé orar, yo no voy a orar por él. Que ores por él, lo vas a ver. Y yo digo, ok, está bien, voy a orar. Y yo me acuerdo que le dije, papi, ¿te puedes sentar en la cama? Es que quiero orar por ti. Ah, pues dame la bendición, ¿no? Y le digo, no, voy a orar por ti. Me dice, ok. Y me acuerdo que empiezo a orar y le digo, Dios, te pido que cuides de mi papá
y te pido que le guardes y que estés con él y que cuides de mi papá. Y solamente decía como que cuides de mi papá y que sea tu voluntad en su vida. En el nombre de Jesús, amén. Terminó y esa fue la última vez que yo vi a mi papá. Wow. Después de orar por él, él fue a recoger estos carros y de camino allá pasó algo, ¿no? Él muere lo mataron con armas de fuego. A él me tocó leer su testamento, me tocó leer su acta de función y fueron diferentes tipos y todo eso. Diferentes tipos de armas, de casquillos. Fue una muerte muy, muy violenta. Lo masacraron. Ajá, sí. Y ahí fue donde empiezas a caer en sí de que todo este estilo de vida, todo esto que te venden de poder, de honra, de cómo la gente te mira, de cómo te aplauden, no vale para nada porque a final de cuentas te cobra la factura y hay gente que termina o en la cárcel o muertos. Torturados y demás, ¿no? Exacto. Con sus familiares. Wow, entonces llegan a tu casa, les hablan por teléfono, ¿cómo les avisan que tu papá falleció? Llegan a mi casa, al día siguiente yo me despierto y hay en la parte de afuera un carro grande con toda mi familia de Tijuana. En ese momento estábamos en Mexicali y nos habíamos mudado para comenzar de nuevo. Y llega mi familia de Tijuana, todos en un carro, eran como, no sé, muchísimas personas, como unas 12 personas. Y nos dicen, vámonos niños, y yo, mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Vámonos, falleció un familiar de ustedes y vamos a Sinaloa. Entonces sucedía que mi papá había dicho hace unos meses que si él moría, que él quería que lo enterraran en Culiacán. Ok. Entonces todos hicieron el movimiento de que llevarlo en avión y que fuera enterrado en Culiacán. ¿Tú crees que tu papá sabía que lo iban a matar? Por eso pasó esas 2 semanas con ustedes. La verdad, yo sí estoy segura de que él a lo mejor sospechaba y sabía de lo que estas personas eran capaces. La posibilidad de lo que podía pasar. Sí, Okay. Probablemente sí. Y llega mi familia, nos llevan a Sinaloa y todo el camino nadie hablaba con nosotros. Yo me acuerdo que es una de las ocasiones donde me he sentido más incómoda en mi vida. ¿Y tu mamá? Mi mamá no estaba, o sea, nos dijeron como que tu mamá se fue aparte, ustedes se vienen con nosotros. Nadie en el carro habló todo el camino desde Culiacán, desde Mexicali. Seguramente tu mamá tuvo que ir a identificar a tu papá y todo eso, ¿no? Exactamente, sí. O sea, mover el cuerpo, todas esas todo el cosas proceso. Que como esposa pues tenía que... Okay, exacto, entonces, sí. Te vas a Culiacán, o sea, con tu hermano, me imagino, con un carro de familia sin saber qué está pasando. Tu mamá no estaba ahí, no te habían dicho nada de tu papá. Uh-huh. Y llego allá y un tío me dice la noticia y me dice, ¿sabes qué? Tu papá murió, tú tienes que ser fuerte, tú eres la mayor y no puedes llorar. No puedes ser débil porque ellos ahorita necesitan que tú seas fuerte, que tú estés firme. Y yo me disfrazo de fortaleza y digo, ok, yo voy a ser aquí la madura, ¿no? ¿Cuántos años tenías? ¿13? Yo tenía 14 años. 14 años. 14 años. Entonces yo dije, ok, esto acaba de pasar, como voy a ayudar a mi mamá, voy a ayudar a mis hermanos, a mi hermana y a mi hermano, que ellos me vean bien para que ellos estén bien. Y ya después yo, en ese momento no podía procesar lo que estaba pasando, pero mi enfoque era ser fuerte, ¿no? Lo que me habían dicho, la indicación, ¿no? ¿De qué te habían dicho que había muerto tu papá? Me habían dicho que en un accidente de carro. Okay. Que él iba en la Rumorosa, que pues entonces para mí hizo sentido, ¿no? Claro. Pero ya estando en el velorio había mucha gente hablando de otras cosas, incluso primos nuevamente míos se acercaban y me decían, no, él no se murió en carro. Y la gente le decía, ay, no le digas, ¿no? Entonces... Sí, ni que fueras tonta, ¿no? Claro, o sea... Sí. Pero lo que nos decían a nosotros era, falleció en un accidente de carro. Nunca hablamos con mi mamá de esto, hasta años después, pero jamás nadie nos dijo lo que había pasado. ¿Iba solo tu papá? Sí, él iba solo. Iba saliendo de nuestra casa, fue ahí mismo en Mexicali, no tan cerca de nuestra casa, pero sí mientras salía de la ciudad. Ok. Entonces tú te enteras porque encuentras el acta de función.
Yo me entero, porque un día digo, ay, el lenguaje del amor de mi mamá es que yo limpie. Entonces me pongo a limpiar así profundamente todo. Y arriba de un mueble en la cocina me encuentro unos documentos y empiezo a leer. Yo no estaba entre duda y no de que cómo había fallecido mi papá, pero entonces empiezo a leer a detalle la calle en la que había sido, el reporte, que en su brazo, que en su pierna había tantos casquillos, que alrededor de él, que en cierto carro, que en cierta zona. Y en ese momento yo me deshago. Yo estaba en ese momento en una pelea con Dios porque yo le decía, Dios, te acabamos de conocer y nos pasa esto. Te acabamos de abrir las puertas y mi papá muere. Entonces ¿Hubieras preferido que tu papá se quedara en narco? No, definitivamente no, porque yo sé que ahorita está de fiesta en el cielo con Jesús. Está disfrutando demasiado, pero esa fue la llave de salvación para mi familia. Así es. Ajá. Ahorita... y quieras o no, pues tu vida es su legado de lo que él dejó. Sí. Y a través de él empezamos entonces a ser intencionales. Después de que pasó eso, fue un abrir de ojos. Porque yo te puedo decir, yo iba con todo a hacer lo mismo que él. Mi hermano, si hubiera crecido, hubiera ido con todo a ser parte de eso. Mi mamá, a lo mejor, no sé qué hubiera seguido haciendo. No. En general, mi familia iba completamente a la perdición. Iban a ese negocio, pues, totalmente. Y un negocio, pues, que trae muerte, ¿no? Que no trae vida. Exacto. Y que la factura es muy cara por todas las cosas materiales. Entonces, ¿qué pasa? Tu papá, de alguna manera, ¿cómo en medio de todo ese dolor, cuando se dan cuenta que no tienen dinero? O sea, ¿cómo es que se dan cuenta? O sea, ¿cómo está el duelo y todo, pero pues hay que retomar la vida, hay que pagar colegios, hay que pagar pues luz, agua, gas, o sea, ¿cómo si vivían tanto y cómo es que, cómo se da cuenta tu mamá que no tiene dinero? Sí, o sea, mi papá tenía propiedades y tenía esto y el otro en diferentes ciudades y todo, pero él no dejó un testamento. Entonces, cuando tú no tienes un testamento, se tiene que llevar a un juicio. Y después del juicio, si tú compruebas que tú eres hijo, que tú eres papá, que tú eres mi mamá, la esposa, entonces... Sí, el juicio testamentario. El juicio testamentario. Ya te entregan las cosas. Ok, ese juicio, mi mamá estaba lo suficientemente débil como para, pues, no hacer el procedimiento en cuanto pasó. Y justo la casa donde nos quedamos, resulta que mi papá no había estado pagando las mensualidades. Sí, de las otras, pero donde estábamos era una casa que le estaban embargando. Entonces nos dejaban notificaciones afuera. Los carros, pues todos los carros que tenían otros lugares se desaparecieron. Los amigos, la gente con la que estaba, se desaparecieron. Y nosotros nos quedamos con un carro muy viejito que de repente llegábamos a usar. ¿Y a dónde se fueron a vivir? Nos quedamos ahí en esa casa embargada. Como sabíamos que le estaban embargando, cuando venían nos escondíamos. Wow. Y dejaban notificaciones en la parte de afuera como muy seguido. ¿Y nunca la sacaron de esa casa? Nunca nos sacaron, pero siempre era como la presión de saber que pues que eventualmente se iba a perder, ¿no? Exactamente. Y sí, o sea, en las escuelas, colegios, en cuanto pasó lo de mi papá, mis hermanos salieron de la escuela privada. A mí me dieron una beca y yo me quedé en la secundaria privada, pero sabiendo que a veces batallábamos. Lo que mi papá hizo fue que no le permitió a mi mamá trabajar y le dijo, mira, mientras yo esté nada va a faltar. Entonces faltó él y faltó todo. Digo, como muchas familias, ¿no? O sea, exacto, que el hombre es el proveedor. Le pasó algo y todo lo que él había trabajado. Ajá, exacto. O sea, sí, que al final de cuentas era su manera de él de proveer a ustedes. Ajá. Como pues tampoco nada de eso se guardó. Es como si Dios no hubiera querido que ustedes tocaran nada de ese dinero sucio. Exacto. Y hasta hubo personas que falsificaron documentos y vendieron propiedades de las que teníamos y
cosas así de que quedamos sin nada y lo único que teníamos era Dios. Entonces empezamos a mi ¿Qué fue lo mamá, mejor que les dejó tu papá? claro, claro. Y empezamos a buscar de Dios y mi mamá empieza a limpiar casas. Ella no tenía trabajo, entonces Wow. empieza a limpiar casas. Yo de repente le ayudaba. O sea, de haber usado Gucci se fue a limpiar casas. Guau, ¿cómo fue eso para la familia? Man? O sea, no, sí pudiste hacerlo porque a veces, digo, de ser la niña más dadivosa del salón, de darle a todo el mundo llaveros de Disney y todo, o sea, como de pasar a una situación así, o sea, como sabían tus amigos lo que estaba pasando. Sabían y hablaron con mis compañeros de que mi papá había fallecido, que fueran pues considerados, todo esto, ¿no? Pero como yo seguí en la escuela, pues obviamente no creo que se imaginara nada. Pero lo que sucedió ahí fue que mi ego estaba por los cielos. O sea, y entonces empezó a faltar. Sí, y de repente empieza a faltar y ¿sabes qué, mami? Yo me voy a ir a trabajar, tu tío te va a llevar. El carro de mi tío apenas caminaba, avanzaba. Y yo le decía, todos estaban esperándome en la entrada. Y yo le decía a mi tío, ¿me puedes dejar a la vuelta? Lo que pasa es que tengo que sacar unas cosas de mi mochila. Que sí, mija, que no sé qué. Ah, ok, yo te dejo ahí al lado. Ah, tío, ¿me puedes volver a dejar afuera? Es que mira, me tengo que poner el calcetín, no me lo puse bien, ¿no? Ya inventando cosas para que no vieran dónde yo estaba, para que no vieran dónde yo vivía. ¿A dónde habías caído? ¿A dónde había caído? Y al principio fue como a tratar de mil formas de tapar y de estar y seguir en ese mundo, porque estando en una escuela privada, pues ¿cuáles son las salidas de niñas de escuelas privadas? Bueno, vamos de viaje, vamos al cine, vamos a esto, el otro. Yo no podía hacer eso. Entonces era así como que, ay, lo siento, pero es que estoy muy ocupada. Sí, mi mamá me dijo que teníamos una cita y pues yo inventando mil cosas para poder seguir en ese ambiente. Me llegó a pasar que casas que limpiábamos a lo mejor estaban enfrente o era la misma casa de la persona, de alguien de la escuela. Y ya tocó desarmarme, o sea, me dijo Dios, o sea, ¿hasta cuándo vas a querer mantener este teatro? Wow. O sea, ¿hasta cuándo vas a querer hacer la misma persona? Tú no eres la misma persona y tú no eres quien eres por el dinero que tienes, tú eres quien eres por mí y tu identidad necesitas basarla en mí. Y poco a poco Dios fue quebrando y reconstruyendo, o sea, todo eso era como un circo. Cayó y entonces Dios empezó a hablarme de quién sí era, de quién era Él y verlo a Él ahora como un papá, como un proveedor, como de donde venía mi amor. Y sí, o sea, realmente fue muy difícil, pero fue reconstruir totalmente mi identidad porque todo estaba basado en el dinero. Todo estaba basado en una economía sana. Yo llegué a ir a casa de mis tías y a hermanas de mi mamá. Yo les decía, yo no puedo entrar a tu casa porque está muy pequeña, está muy sucia, no me gusta. Así el ego, así lo traías, wow. O sea, para decirle eso a tu tía, pues. Mi tía venía al carro y me decía, mami, bájate, mira. Y yo, no, tía, como, no, yo no sé, yo no puedo, yo no, como gracias. Y mi mamá decía, oye, perdónala, que mira. Wow. ¿Y no te daban unas nalgadas? No, porque mi papá siempre me solapó todo, pues. Era como que, ay, no le hagas nada a la niña. O íbamos a una tienda y mi papá agarra lo que quieras y mi mamá, dos cosas. Pero yo iba con mi papá nuevamente y era como, no, agarra lo que quieras, mamá. Entonces siempre se me dio todo y yo ya traía esta actitud de lo merezco todo. Entonces empieza a pasar de que ya no teníamos carro o a veces me decía mi mamá, ¿sabes qué, Grisel? Yo me tengo que ir a las 6 de la mañana, vete en autobús. Y yo, ¿autobús? O sea, ¿cómo me voy a ir en transporte público? Como, me van a robar, o sea, me daba miedo, decía, me van a ver, o sea, era demasiado la importancia que yo le daba a la economía, pues, o sea, a las apariencias, al que dirán, a lo que pensaran. Que costó, la verdad que sí costó como el adaptarme, ¿no? Pero fue de esa forma, o sea, el caminar, andar en autobús, ayudar a lo mejor a mi mamá a limpiar casas, que fue que Dios me llevó a ver que mi valor no estaba ahí. ¿Cuál, por ejemplo, a una persona, ¿no? Que puede decir, puede estar
escuchándonos alguien Ujú. y puede decir, no, pues está más curada la vida del narco, ¿no? El yate, el tráiler, los lujos, lo que quieras, que no entro a la casa mugrosa. ¿Sí me explico? O sea, a- a- pudiera ser como, ¿para qué voluntariamente, pues, te vas a hacer que te deshagan y que ¿sí me explico? De despojarte de todas esas cosas y andar, o sea, ahora sí que siendo quebrado y Claro. siendo despojado de las cosas, como ¿para qué? O sea, Ujú. sí Sí, me sí, explico sí, lo que sí. digo, o sea, como para que obviamente tú y yo sabemos que Dios es lo que mejor que nos ha pasado. Claro, ¿Sí me claro, explico? claro. Ujú. Pero a una persona que no conoce a Dios, Mm. que puede decir, ay, esas fanáticas locas. Ajá, sí. Pero una Sí. persona que no conoce a Dios, ¿cómo? O sea, tú habiendo tenido esa vida y tú haber decidido, ¿sí me explico? Porque ya Ujú. después fue, pues tomaste la decisión Mm. de no irte de Reina del Sur. Ujú. ¿Sí me explico? Exacto. O sea, tomaste Ujú. tú la decisión cuando Claro, llegaste a una edad de la claro. vida que tú ibas a tener y por dónde tú ibas a caminar. O sea, ¿por qué dejar todo eso para tener esta vida que tú tienes? Porque las máscaras pesan demasiado y eventualmente te cansas. Es una vida donde tú puedes aparentar por fuera estar bien, donde tú dices, yo tengo, yo puedo, a lo mejor, mira, cirugías, no tengo cirugías, pero a lo mejor haces todo Sí, sí. esto queriendo encajar y jamás te sientes satisfecha. Yo podía haber tenido todo el dinero del mundo, pero yo me acuerdo que llegaba con mis papás y me decían, Cristel, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué te vemos como tan enojada con la vida? Te damos todo, tienes todo. Y yo les decía, pues no sé, pero no me siento satisfecha. Y me enojaba todo y tenía una pésima actitud. Y es por eso, porque nada te puede satisfacer como Dios lo puede hacer. Y todas esas cosas son apariencias, pero a final de cuentas es muy cansado estar haciendo una obra de teatro. Es muy cansado estar armando todas las piezas para que te vean de cierta forma, para que seas de cierta forma, te respeten de cierta forma. Y cuando llegas a Dios, te das cuenta que siendo vulnerable y abriéndote delante de Él y diciéndole, mira Dios, todo esto yo soy, Él nos acepta así y nos empieza a moldear sin juzgarnos y nos empieza a ser una persona de verdad, una persona real, ¿no? Yo llegué con Dios y Dios no me decía, ¿sabes qué? Tu egoísmo, Chamaca malcriada. ándale, que sí, o sea, Él me recibía, yo le decía, Dios, pero acabo de gritarle a mi mamá, acabo de encerrar a mis hermanos en el closet, acabo de patearlos, sacarlos de mi cuarto, y tú me sigues amando, y tú me sigues aceptando, y tú me sigues dando esta oportunidad de tener un llamado y un propósito. ¿Cómo me puedes amar si yo estoy haciendo todo esto? Si yo me sigo equivocando, no entiendo. Y es que Dios simplemente te acepta como eres, pero te transforma y te lleva sin señalar nada de lo que puedas estar cargando o de tus defectos. Y ahí fue que el amor de Dios me conquistó y dije, Dios, me desarmas. Yo sé que ha de haber muchísimas historias en las cuales Dios te estuvo desarmando, pero siempre la primera es la que... Sí, la primera que Dios te desarmó es la que de ahí ya como que ya todo es más fácil. Ajá. O sea, ¿cuál fue ese punto de quiebre? Porque yo veo muchas personas como ahí está el punto de quiebre, pero no le entran. Ajá. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, porque de alguna manera ese punto de quiebre es la respuesta de cómo es que Dios lo hace, ¿no? Exacto. Sí, O sea, sí. ¿cuál fue esa primer cosa que Dios Sí. y que ya de ahí Sí, 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 sí. Antes, pasó lo de mi papá y mi mamá entra con todo, o sea, una mujer admirable. Yo miraba cómo ella se empezó a trabajar, a esforzar y hubo un día donde ella nos dijo, miren niños, ya busquen en la cena, no hay para comer. Ya intenté pagar los biles, no tenemos luz, no tenemos agua. Pero Dios está aquí y nos llevó a su cuarto con algunas velas. Y dicen, lo siento, yo no puedo. Yo ya hice lo que pude, no hay trabajo, no están los biles pagados.
vamos a orar y Dios va a hacer algo. Y yo en ese momento me llené de coraje porque cuando ella empezó a orar, decía, Dios, gracias porque tenemos un techo. Y yo decía, la casa que están embargando. Dios, gracias porque tenemos a nuestra familia. Y yo decía, pues mi papá ya se murió, o sea, y Dios, gracias porque tú provees todo. Y yo así que no tenemos para pagar estas cosas. Cada cosa que yo iba orando, yo iba diciendo, Dios, como que, ¿qué va a estar orando? Estamos perdiendo el tiempo, vamos a trabajar, vamos a hacer algo. Y me acuerdo que así hasta que ella dijo, Dios, y te damos las gracias porque tú vas a hacer algo. Termina de orar y en eso empiezan a tocar a la puerta. Y eran del grupo de jóvenes que llegaron con mandado, bolsas y bolsas de mandado a la casa. Se dan cuenta que no hay luz, nos ayudan a pagar, nos ayudan a... Y yo en ese momento me desarmo por completo y le digo, Dios, tú eres real. Tú eres real y perdona mi altivez, perdóname que te hablara de esa forma. Y a partir de ahí yo empecé a orar. Yo empecé a orar porque me di cuenta de su respuesta y yo no quería que mi mamá viera, pero en cuanto ella salía, yo miraba por la ventana que ya no estuviera el carro y que para yo correr a mi cuarto y orar. Decía, Dios, aquí estoy. Dios, me siento de esta forma. Dios, no sé qué va a pasar con mi familia. Mira, nos hace falta para esto. Y hablaba con él y yo sabía que él escuchaba. O sea, sentía una paz. Le decía, Dios, necesito un abrazo. Me acostaba en la cama y yo le decía, Dios, necesito un abrazo. Mi papá era muy cariñoso, muy amoroso, me mimaba demasiado. Lo primero que hacía yo en el día era me despertaba y corría hacia la cama de mis papás a que él me abrazara. Y le decía a Dios, yo necesito un abrazo. Y cada vez que oraba yo miraba respuesta. Yo miraba su protección, yo miraba que él movía cosas, movía piezas, proveía. Y de repente empezó a hablarme él también a mí. Como que, ok, esto estás recibiendo, pero la relación con tu mamá y con tus hermanos, si tú no los amas como los pudieras amar, ¿quién más los va a amar si ya tu papá no está? ¿Quién más? Y yo, ok, Dios, para ese tiempo la relación con mi hermano era, yo no podía estar sentada al lado de mi hermano, ni siquiera en el carro, o él iba enfrente o yo iba atrás, hacíamos, pero yo no podía estar enseguida de él porque había un odio, literalmente. Yo sentía que odiaba a mi hermano. Wow. Y me molestaba tanto y Dios me dice, no podemos, así no podemos. ¿Qué vas a empezar a hacer? No, pues Dios, ayúdame, dame estrategias. Pues, ¿qué le gusta? El chocolate. Ah, bueno, pues iba a la tienda y le compraba chocolates. Me decía, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Yo, nada, o sea, te quiero. De seguro algo quieres. De seguro es algo, que no sé qué. Pero ya era tan dañada la relación que tardó años en rescatarla. Y en este momento yo te puedo decir, yo amo locamente a mi hermano. Es de las personas que más admiro. Es de mis mejores amigos. Es de las personas en las que yo puedo confiar más. O sea, Dios restauró tanto esa relación al punto donde yo jamás pensé que podía tener ese nivel de relación con él. No, Dios restauró todo. O sea, terminaron la escuela, la carrera. ¿Sí me explico? O sea, tu mamá, ¿cómo está tu mamá ahorita? Después, ¿cuántos años han pasado de eso? Han pasado 17 años. 17, 18 años. Y mi mamá, pues como por unos 15, 16 años, ella se dedicó a nosotros, a servir. No se perdió todo lo que había en la iglesia, ya iba. Casi ahí no la podían sacar. Conoció un buen hombre y se casó, sí. Gracias a Dios. Sí, así es. Gracias a Dios. Wow, sí. Wow, es un ejemplo de la fidelidad de Dios. Hay muchos hombres que buscan dejar a su familia pues una casa, dinero, otros dejan deudas, dejan pleitos, dejan divisiones. Pero qué bonito que tu papá les dejó a Jesús. Exacto. Fue la mejor herencia que les pudo haber dejado. El mejor legado. El mejor legado. Tu mejor consejo para una mujer que está batallando con caretas. Yo diría que el poder más grande que tú tienes es la vulnerabilidad. El que tú abras tu corazón a Dios y el que tú simplemente te muestres como eres,
con 1000 personas tú puedes tratar, pero dime si eso no te ha costado. Dime si eso no es pesado. Dime si no es demasiado frustrante el querer agradar a todos cuando ya le agradas al que más importa y ese es a Jesús. Si le agradas a Él y si eres vulnerable con Él, no vas a tener que cargar con más máscaras. Él te va a hacer una persona, de verdad, te acepta como eres, pero cada vez que vas a Él te va transformando hasta llegar a vivir tu propósito. Yo te puedo decir, yo me siento plena, yo me siento libre, yo me siento contenta. Cada anhelo de mi corazón ha sido completado en Él. Me siento satisfecha y yo sé que eso viene de esa rendición y de esa apertura a ser vulnerable. Sí, a vivir una vida rendida a Dios. Exacto. A darte, pues a no pelear, darte por vencido y pues Él siempre tiene lo mejor, ¿no? Para uno. Wow, amigos, amigas, muchas gracias, Cristel, por acompañarnos. Muy inspiradora tu historia. Amigos, amigas, recuerda, todos hemos sido quebrados. Unos mueren quebrados hasta el final, pero cuando nosotros le rendimos nuestras piezas a Dios, Él se encarga de hacer obras maestras de nuestras vidas. Dale like si te gustó el episodio, comparte y síguenos. Bye.